Es día de aprender algo más y hacer una buena reflexión para ser mejores en la vida. ¡Claro! Te acompaña ese amigo que te guiará en tu camino. Él es el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Esto es En tu Camino. Muchas gracias por sintonizar este programa En tu Camino. Siempre hay la oportunidad de aprender cosas nuevas, pero me llama mucho la atención que tenemos muchas preguntas acerca de Jesucristo. Y es que es curioso que a veces nos llamamos cristianos y resulta que no sabemos ni siquiera quién es Cristo o lo más importante de Cristo. Nos llamamos mexicanos y hay personas que ni siquiera conocen parte de la vida prehispánica de quienes nosotros tenemos de alguna manera parte en nosotros mismos. Le preguntas a un mexicano, háblame de los olmecas, de los toltecas, de los teotihuacanos, de los mexicas, y te dice, ay, pues lo único que es el calendario azteca, y eso además ni siquiera es un calendario, la famosa piedra del sol. Por eso yo quisiera que en este programa fuéramos dando respuestas a algunas de las preguntas que hemos recibido, que son muy sencillas. Y esto lo voy a hacer utilizando el libro que escribí con mucho gusto para ustedes, que se llama Pregúntale al Padre José. ¿Y qué les parece si comenzamos con esta primera pregunta? ¿En qué lugar nació Jesucristo? Jesucristo nació en Belén, ciudad de Judá. Esto es un lugar muy cerca de Jerusalén, al sur de Tierra Santa, y nació en Belén para que se cumplieran las Escrituras y fuera judío, porque había una profecía del profeta Miqueas que decía así: de ti, Belén de Efratá, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti saldrá el jefe de Israel, cuyos orígenes se remontan a tiempos pasados, a los días más antiguos. En Belén tenía que nacer Jesucristo, ¿pero por qué? Porque allí había nacido también el rey David, y el Mesías, de acuerdo a las profecías, tendría que nacer en la misma ciudad. Por eso, para que se cumplieran las Escrituras, sus padres, María y José, tuvieron que trasladarse desde Nazaret hasta Belén. Por el censo realizado por el emperador romano César Augusto, tuvieron que hacer esto porque María y José pensaban que su hijo nacería en Nazaret, tenían ahí su casa, tenían la camillita para el bebé, todo listo. Y sin embargo, en aquel tiempo sube al poder en Roma César Augusto. César es asesinado, Julio César, y toma su lugar César Augusto, y para que él tenga control del dinero, pues va a hacer este movimiento. ¿Cuál era la forma que tenía el César para saber cuántos impuestos tenían que entregarle los recaudadores? Pues muy sencillo. Preguntar cuánta gente, cuántos ciudadanos romanos había en su territorio y de acuerdo a eso recibía el dinero. ¿Y cómo podía saber cuántos ciudadanos tenía? Pues haciendo un censo, obligando a todos los hombres a que se inscribieran, a que fueran a sacar su credencial de elector, para que me entiendas, al lugar donde habían nacido. Y por eso es que José, que había nacido en Belén, tuvo que viajar con María hasta aquel lugar y allí nació Jesús. Pero viene la siguiente pregunta, que va ligada a la anterior. Si Jesús nació en Belén, entonces ¿por qué le llamaban Jesús de Nazaret? Y tenemos que decir que aunque Jesús nació en Belén, con excepción del tiempo en que María y José huyeron a Egipto para protegerlo cuando era niño de la matanza que había ordenado el rey Herodes, Jesucristo siempre vivió en Nazaret. Allí fue donde creció, ahí pasó su infancia, su adolescencia, su juventud, y allí aprendió de José, su padre, el oficio de carpintero. Poca gente sabía que Jesús era judío, que había nacido en Belén, y por eso lo consideraban nazareno de la región de Galilea. Por eso le llamaban precisamente Galileo o Nazareno, pero Jesús había nacido en Belén
que está en la zona de Judea, y por lo tanto Jesucristo era judío, no galileo. Y esto sucede con frecuencia. Por ejemplo, yo tengo vecinos que han vivido pues cerca de nosotros casi toda la vida. Y sin embargo, cuando te pones a platicar con ellos, te dicen, es que nosotros no nacimos en la Ciudad de México, somos de Veracruz o somos de Puebla, y sin embargo, nuestros papás nos trajeron a vivir desde pequeños, y uno piensa que el vecino siempre ha vivido en la Ciudad de México y por lo tanto es de este lugar, pero no es así. Por eso es que a Jesucristo le llamaban Jesús de Nazaret. La siguiente pregunta sería, si el padre terreno de Jesucristo fue José, ¿por qué a veces le gritaban hijo de David? Bueno, miren, aunque la Biblia muestra a José como padre putativo, esto significa quien hace las veces de padre, en varias ocasiones Jesús recibió el título de hijo de David, como cuando el ciego de Jericó le gritó, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. También, si ustedes recuerdan, cuando Jesucristo iba entrando a Jerusalén el Domingo de Ramos, la gente lo aclamaba, así dice el texto, y la gente que iba delante y la que iba detrás lo aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Y desde antes de su nacimiento, cuando la Virgen María recibió la noticia de que sería la madre del Salvador, el arcángel Gabriel le dijo a María, vas a concebir y a dar a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. Estas aclamaciones que he dicho para ti responden a que según las profecías, el Mesías tenía que ser descendiente del rey David. Así lo había dicho el profeta Jeremías. Fíjate, te leo textualmente. En aquellos días y en aquella hora, yo haré nacer del tronco de David un vástago santo, que es un vástago, una ramita, que ejercerá la justicia y el derecho en la tierra. Y así de esta manera, darle a Jesucristo el título de Hijo de David significa reconocerlo como el Mesías. Aquí tenemos otra pregunta más que muchos ya la responden fácilmente, pero bueno, hay gente que siempre está aprendiendo algo nuevo, y la pregunta es, ¿Cristo nació el 25 de diciembre? Bueno, la época en que Cristo nace se puede conocer por el censo que realizó el emperador romano Augusto. Si nos vamos a la historia de Roma y vemos en qué tiempo vivió el emperador César Augusto, sabemos en qué tiempo nació Jesucristo. Pero, y aquí mucha atención, no existe ningún documento que muestre con exactitud el día del nacimiento de Cristo. No existe absolutamente ninguna mención en la Biblia ni ningún otro documento. Sin embargo, desde antes del siglo IV, los cristianos comenzaron a celebrar que el Hijo de Dios se había hecho hombre y para que ello crearon la fiesta de la Natividad o la Navidad. Estas dos palabras significan el nacimiento, Natividad o Navidad. Y como en el Imperio Romano se celebraba la fiesta del Sol el 24 de diciembre por la noche, los primeros cristianos dijeron, pues vamos a utilizar ese mismo día para celebrar a Cristo como la verdadera luz del mundo. Así como los romanos están celebrando esta fiesta, si ven que nosotros estamos celebrando una fiesta, van a pensar que estamos celebrando lo mismo y no se van a dar cuenta que somos cristianos, porque en aquel tiempo había también matanza contra los cristianos. Así que de esta manera podemos decir que Cristo, la luz verdadera que anuncia el Evangelio de San Juan, empieza a ser venerado en su nacimiento el día 24 de diciembre por la noche en toda Roma. Pero en la parte del oriente, en Jerusalén particularmente, la noche que consideraban ellos era el nacimiento del sol, era el 5 de enero por la noche. Por eso es que en Oriente la Navidad la celebraban el 5 de enero. Y posteriormente, ¿qué pasó? Tanto la iglesia de Roma como la iglesia de Jerusalén dijeron, estamos celebrando la misma fiesta,
Pues vamos a hacer que comience el 24 de diciembre y que termine el 6 de enero. No sabemos cuándo nació Cristo, su nacimiento se celebra en forma simbólica. En tu camino, un programa para encontrar la meta. ¡Hijo mío! ¿Por qué hiciste esto? ¿Qué fue lo que te llevó a cometer esta atrocidad? Es muy probable que ya hayas escuchado estos cuentos maravillosos que el Padre José comparte a través de este programa o en su canal de YouTube. Eso significa que si asisto a misa, pido por él y le ofrezco a Dios algún sacrificio, puedo ayudar a mi abuelito para... Con ellos, tanto los niños como los adultos comprendemos mejor los evangelios que escuchamos cada domingo en la Santa Misa. Mire, padrecito, no se extrañe. En este pueblo todos cooperamos con cosas materiales para tener una iglesia bonita, pero... El libro Cuentos para entender el Evangelio reúne todas estas historias que te ayudarán a profundizar en el mensaje de los evangelios que se leerán este domingo y todos los siguientes de manera indefinida. ¿Te gustaría tenerlo o regalarlo a alguien especial? ¿O prefieres la versión digital en tu dispositivo? Pregunta para más detalles al 55 55 66 7744 o al 55 5705 5939. Cuentos para entender el Evangelio. En tu camino, un programa para encontrar la meta. ¿Te gustaría conocer los lugares sagrados de Tierra Santa? Viaja con el Padre José de Jesús del 31 de marzo al 10 de abril y visita Jerusalén, la Gruta de Belén, Nazaret, Caná, Cafarnaúm, el Lago de Galilea, el Monte de las Bienaventuranzas, el Monte Tabor, el Río Jordán y muchos lugares más. No te pierdas esta oportunidad única. Llama ahora mismo para reservar tu lugar, ya que los espacios son limitados. Teléfonos 55 46 06 6476 y 55 46 06 6676. La peregrinación a Tierra Santa con el Padre José será el viaje de tu vida. En tu camino. Continuamos con mucho gusto respondiendo a las llamadas, a las preguntas que ustedes nos van haciendo y vamos aprendiendo de ellas y también vamos recordando algunos conocimientos que teníamos un poquito flojitos por ahí. La siguiente pregunta dice: ¿es cierto que el pesebre del niño Jesús se venera en una iglesia? Miren, dentro de la Basílica de Santa María la Mayor en Roma, y concretamente debajo del altar de esta basílica, que es una de las iglesias más hermosas de Roma, hay un gran relicario rematado con una imagen del Niño Dios totalmente dorada. Es un relicario maravilloso. Este relicario tiene grandes cristales que permiten ver en el interior unos fragmentos de madera, bastante simples, deteriorados, que según la tradición fueron los que formaron el pesebre en donde fue colocado Jesucristo después de su nacimiento. Sin embargo, yo tengo que ser totalmente sincero y honesto contigo. No existe una prueba irrefutable que compruebe que esta reliquia sea original. Y sin embargo, la mayoría de los fieles se acerca con devoción a venerarla. Aquí yo lo que te puedo decir es que lo que le da valor a este acto de los fieles es que ellos no están venerando a las tablas, a las maderas en sí, sino lo que están venerando es lo que pudo haber sido el humilde pesebre que sirvió de cuna a Jesucristo, y más que el pesebre están venerando sobre todo el nacimiento mismo de su Redentor. Sería muy difícil que la Virgen María o San José hubieran guardado aquellas tablas del pesebre y las hubieran cargado hasta Egipto y regresado después a Jerusalén o donde estuvieron viviendo temporalmente. Quizás, como te digo, estas tablas lo único que intentan es ayudar a que los fieles se imaginen que Cristo nació
en un humilde pesebre y al recordar ese momento tengan un acercamiento a Jesucristo hecho hombre. La siguiente pregunta es una pregunta que hacen muchas personas con cierta curiosidad y es: ¿qué hizo Jesucristo durante su juventud? ¿Cuántos programas hay de National Geographic, de Discovery Channel, donde hablan de la supuesta juventud oculta de Jesucristo? Muchos dicen incluso que la iglesia tiene estos libros y los oculta para que la gente no sepa qué hizo Jesús. ¿Qué hizo Jesús? ¿Se fue de reventón? ¿A dónde se fue a estudiar? ¿Se casó con alguna mujer? ¿Cuáles fueron las cosas de rebeldía de Jesucristo? En absoluto. Mira, vamos a responder a esta pregunta. ¿Qué hizo Jesucristo durante su juventud? Jesús vivió y creció con sus padres en un ambiente familiar como todos los demás jóvenes de su tiempo. La Biblia no guardó secretos o cosas prohibidas sobre su vida. Simplemente exaltó su obra salvadora. Es decir, recuerda que a la Biblia no le interesa mostrarnos algunas cosas que no sirven para nuestra salvación, como las siguientes. ¿Cambiaría la forma en que puedes salvarte el saber si Jesucristo tuvo ojos verdes, o ojos azules u ojos cafés? ¿Sería necesario que tú supieras para salvarte qué comía Jesucristo? ¿Si alguna vez se raspó la rodilla? ¿De qué material era la ropa que él utilizaba? ¿Qué tan corto o qué tan largo utilizaba el cabello? No. Esto, como no es importante para nuestra salvación, la Biblia no lo toca. La Biblia solamente nos presenta aquellos momentos donde se cumple la palabra de Dios. Por ejemplo, si el profeta había dicho que tenía que nacer en Belén, nos lo narra. Si el profeta nos dice que tenía que nacer de una virgen, nos lo narra. Si el profeta dice que tenía que haber una estrella en su nacimiento y venir magos de Oriente, nos narra eso. Pero otras cosas que no son importantes, las omite. Y como Jesucristo no hizo ninguna predicación ni ningún milagro antes de los 30 años, la Biblia simplemente se salta del momento en que Jesús se pierde en el templo hasta cuando cumple 30 años. Yo creo que a mucha gente le daría como gusto saber qué hizo Jesucristo en otros momentos de su vida, porque somos medio morbosos. ¿Cuántas cosas no quisiéramos saber más acerca de Jesucristo? Sin embargo, una cosa es querer saber y otra cosa es inventarla. Y yo tengo que decirte que algunas personas en los últimos años, sin ningún fundamento, han inventado que Jesucristo se fue a estudiar a Cachemira o a la India, pero tenemos nosotros un texto muy importante en el Evangelio que contradice totalmente esta afirmación de que Jesucristo se fue a estudiar a otro lado. ¿Cuál es el texto? Ahorita te lo voy a leer, pero te lo explico. Si Jesucristo hubiera ido a estudiar a otro lado y cuando regresó a Nazaret hubiera comenzado a hablar en la sinagoga, la gente lo que hubiera dicho: Jesús habla también porque se fue a estudiar a Jerusalén o a la India, o porque fue discípulo del gran judío Gamaliel, porque estuvo con los esenios en el Mar Muerto. Entendemos que Jesucristo por eso habla de esta manera. Pero vamos a ver lo que dice el Evangelio. Fíjense, dice: en su tierra Jesús les enseñaba en la sinagoga de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde surge en él tal sabiduría y tales milagros? ¿Qué no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Jacobo también se puede traducir como Santiago. Y continúa diciendo el texto: ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene tales cosas? Esto lo dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 13. Así que hay que recordar que la palabra evangelio significa en griego buena noticia y solo nos muestra los acontecimientos más relevantes de la vida de Jesús que tienen que ver con la salvación de la humanidad. Por lo tanto, recuerda que la Biblia, el Evangelio, omite información
que no considera importante para nosotros. Con esto, nosotros comprendemos que Jesús tuvo una juventud ordinaria y que por eso los que vivían cerca de él se admiraban de que predicara tan maravillosamente. Y de este texto que acabo de leer surge otra pregunta. ¿Es cierto que Jesús tuvo más hermanos? Y tenemos que decir lo siguiente. En algunos textos, como el que acabo de leer hace un momento, se hace referencia a los hermanos de Jesús, concretamente a Santiago, José, Simón, Judas Tadeo. Sin embargo, es necesario considerar que en la Biblia, que en el griego particularmente, la palabra hermanos tenía una significación muy amplia en el pueblo judío y en la lengua griega con la que se escribieron los evangelios. Recuerda que el evangelio no fue escrito en español, sino en griego. Y para comprender qué quiere decir, tenemos que entender algo del griego. La palabra griega para hermano es adelphos y para hermana es adelphe. Sin embargo, estas palabras griegas también pueden referirse a parientes cercanos como primos, tíos, tías, sobrinos y sobrinas. Es decir, si en griego yo quiero hablar de mi hermana carnal, digo mi adelphe, pero si quiero hablar de mi tía, también digo mi adelphe. Si quiero hablar de mi sobrina, también digo adelphe, y precisamente esa es la confusión que hace que algunas personas crean que Jesucristo tuvo hermanos carnales. Tenemos que recordar que además en la Biblia la palabra hermano significa también gente del mismo pueblo. Por ejemplo, cuando San Pablo les habla a sus compatriotas, les dice hermanos. O la palabra hermanos también puede significar gente de la misma fe, como en el caso de San Juan, que utiliza la palabra hermanos. Aquí esta pregunta la tendríamos que complementar con otra. Es que si María tuvo hijos, ya respondiendo a si Jesucristo tuvo hermanos y María tuvo hijos, nos quedaría perfectamente clara la respuesta. Hay que recordar que Jesucristo no tuvo hermanos y lo sabemos también por otro acontecimiento de la Sagrada Escritura. Si Jesucristo hubiera tenido más hermanos, ¿tú no crees que hubieran estado con él en el momento de la crucifixión, acompañando a su madre, a la Virgen María? Yo creo que sí, ¿no? Sin embargo, la Virgen María no tuvo a ningún hijo que la estuviera acompañando, sino solamente a San Juan. Y San Juan no era hijo de la Virgen María. Si la Virgen María hubiera tenido con quién quedarse de hijos, Jesucristo en la cruz no lo hubiera entregado en manos de San Juan y le hubiera dicho: madre, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Lo que está haciendo Jesucristo en ese momento es entregarnos a María a todos como madre, y a Juan se la está encargando para que la cuide porque él, ya muerto, no podrá darle la atención que María necesita en esta tierra. Así que queda claro que Jesucristo no tuvo hermanos. ¿A qué edad inició Jesucristo su predicación? A los 30 años. Después de 3 años de ministerio, murió a los 33. Por esta razón, el Evangelio muestra solo las partes de su infancia profetizadas en el Antiguo Testamento, el momento en que sus padres lo pierden en el templo, y después centra la atención desde el inicio de su predicación hasta su subida a los cielos. En tu camino. Amado Señor, Dios Todopoderoso, a través de los rayos del sol, a través de las ondas del aire, a través de la vida que todo lo impregna en el espacio, purifícame, revivifícame, y te pido, sana mi cuerpo, mi corazón y mi alma. Amén.
Seguimos acompañándote en tu camino. Ya volvemos después de la pausa. Estás escuchando En tu camino. En tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Con mucho gusto vamos a continuar respondiendo a las preguntas que ustedes, queridos radioescuchas, tienen acerca de Jesucristo, su entorno, la Biblia y otros temas que tienen que ver con su fe. Algunos de ustedes son católicos y esto les sirve para profundizar su fe. Otros no son católicos, pero les ayuda a comprender lo que pensamos los cristianos y cómo esto puede reflejarse en la cultura, en el arte, etc. Una pregunta interesante es, ¿cuándo murió San José? Bueno, miren, el Nuevo Testamento y los Evangelios se centran ¿en quién? En Jesucristo. El Evangelio y todos los textos del Nuevo Testamento no se centran ni en María, ni en los apóstoles, sino en Jesucristo especialmente. Él es el protagonista en la obra y enseñanza de Él, por lo que omiten, a propósito, muchos elementos. Si sobre la Virgen María hay pocas menciones, imagínense, sobre San José hay todavía más escasos textos. Estos se limitan a presentarlo como un hombre justo, generoso, valiente, buen padre y buen esposo, que a mí me parece lo fundamental. ¿Qué más tengo que saber de José? Esto. No tengo que saber si tenía canas o no tenía canas, qué hacía en su tiempo libre. No, la Biblia dice simplemente lo fundamental. José es un hombre justo, generoso, valiente, buen padre y buen esposo. Y esto lo podemos ver porque acompaña a María, se preocupa por ella, huye con su esposa y su hijo a Egipto cuando hay problemas. A él no le importa el pasar riesgos, siempre y cuando su esposa y sus hijos estén bien. Sabemos que es un hombre que sostiene a la Sagrada Familia brindándole alimento todos los días, y esta es una labor que, como en el caso de cualquier padre de familia, siempre se tiene que reconocer y agradecer. Como José no es mencionado mientras Jesús se dedicó a predicar, ni tampoco se menciona que haya estado presente en la crucifixión, se ha llegado a la conclusión de que José murió antes de que Jesús comenzara su predicación y su vida pública. De lo contrario, pues así como se habla en el Evangelio que María y los parientes o hermanos de Jesús estaban con él, se hubiera dicho y su padre lo acompañaba. Así que por esta razón, como conclusión, se menciona que José habrá muerto antes de los 30 años de edad de Jesucristo. Sin embargo, hay evangelios apócrifos, y esto significa evangelios que no están en la Biblia. ¿Por qué no están en la Biblia? Porque fueron escritos más allá de 100 años después de que Cristo murió, y estos textos, pues al ser escritos tan tardíamente, pues ya no tienen el mismo valor. Imagínate, hay evangelios apócrifos que se escribieron hasta 600 años después de que Cristo murió. No los podemos considerar como textos iguales a los que se escribieron en el tiempo en que Cristo vivió. Los textos del Evangelio que están en la Biblia fueron escritos a más tardar en el año 100. En cambio, los textos apócrifos tienen una tardanza mucho mayor. Así que hay evangelios apócrifos como la historia de José el carpintero, así se llama este texto, en el capítulo 23 de este texto de los apócrifos, que por estar lleno de detalles y fantasía, no se puede considerar como fuente precisa. Y bueno, también hay muchas representaciones en el arte barroco de la muerte de San José, donde está acompañado por Cristo y la Virgen María, pero recuerda, estos son simplemente elementos inventados por la gente para tratar de imaginar cómo habría muerto José y algunos detalles de su muerte. A nivel de evangelio, esto no se menciona. La siguiente pregunta que tenemos
es muy fácil para muchos. Yo creo que cuando ustedes la escuchen, muchos van a contestar inmediatamente. Otros, yo pienso que los más jóvenes a lo mejor no la van a contestar tan rápido. Ahí va la pregunta para ti. ¿Cuál fue el primer milagro que hizo Jesús? ¿Cuál fue el primer milagro que hizo Jesús? Aquí, regresando a los evangelios apócrifos, de los cuales ya te he mencionado y que nunca han sido ocultos, nunca han sido escondidos. Tú puedes conseguir, por ejemplo, un libro de los evangelios apócrifos a un precio muy económico en las librerías Porrúa. Estos evangelios apócrifos están publicados desde hace muchísimo tiempo, aún ese que hace unos meses nos decían en la televisión, en programas gringos, que se había encontrado recientemente el evangelio de Judas Iscariote, ahí está publicado. Que no te engañen diciendo que son temas ocultos, temas que no se había publicado, que los acaban de encontrar. Ahí está un ejemplo claro, se llama así, los evangelios apócrifos, los encuentras en librería Porrúa, en la colección Sepan Cuántos. Bueno, pues estos evangelios apócrifos presentan al niño Dios haciendo todo tipo de milagros. Nos dicen que el niño Jesús hacía palomitas de barro, les soplaba y se iban volando, que Jesucristo tocaba la tabla de la mesa del papá y la tabla de madera nunca se acababa y el papá podía hacer muchos muebles. Estas historias son muy bonitas. Alguien puede decir, ¡ay, qué tierno! ¡Ay, sí, yo vi un programa, una película del niño Jesús y sacaban eso! Sí, sin embargo, estas son cosas totalmente fantasiosas. ¿Por qué? Porque los evangelios de la Biblia muestran que Jesucristo realizó siempre sus milagros con una finalidad y con una enseñanza. Jesucristo no realizaba milagros simplemente por capricho, porque se me ocurrió, pues a ver qué pasa, quiero hacer un show. Para nada. Siempre que Jesucristo realiza un milagro en la Biblia es porque tiene una finalidad y una enseñanza. Y en la población de Caná, allá en la región de Galilea, Jesucristo hizo su primer milagro convirtiendo el agua de 6 tinajas en vino. Esto nos lo menciona el capítulo 2 del Evangelio de San Juan. El contexto del milagro fue una boda, por lo que se pueden deducir varios significados. El primero es que Dios bendice el matrimonio. Jesús prepara y anuncia el milagro de la Eucaristía también, en la que convertirá el vino en su sangre. Es decir, si Jesús es capaz de convertir el agua en vino, con esto está manifestando que el Jueves Santo podrá convertir también el vino en su sangre. Y tenemos que decir que la intercesión de María para que su hijo hiciera un milagro fue importantísimo. María se dio cuenta que faltaba el vino para que pudieran hacer la oración de bendición, porque los judíos siempre que van a una boda, toman una copa, la llenan de vino y bendicen a los novios pidiéndole a Dios precisamente que los proteja, que les ayude. Este vino no es como el vino que se toma en el banquete, sino es un vino especial para las bendiciones. Por eso es que María, preocupada porque se ha acabado este vino, ¿por qué? Porque son novios muy queridos, llegó más gente de la que esperaban y hay mucha gente que se va a ir sin poder hacer una oración especial según el ritual judío, y María le dice a Jesús, no tienen vino. Fíjate, María no le dice, haz algo. Es como aquellas mamás que a veces en una forma muy velada nos piden algo sin decirlo, ¿no? Por ejemplo, dicen, ¡ay, mis zapatitos ya están gastados! En lugar de decir, oye, te mochas con unos zapatitos o me compras unos zapatitos, así lo dicen veladamente, María dice, hijo, ¿no tienen vino? Y Jesucristo, por cariño a su mamá especialmente, y para bendecir el matrimonio, decide convertir el agua en vino. Pero no saca el vino de la nada, sino dice, yo voy a hacer lo mío, ustedes hagan su trabajo, llenen las tinajas de agua, y ya que estén llenas, yo la convierto en vino. Con esto nos enseña Jesús también que Él hace milagros, Él pone la parte de Dios, pero el ser humano tiene que poner también su parte, que en muchas ocasiones, además de la fe, es alguna otra acción, como en este caso, el llenar las tinajas de agua. Ese fue el primer milagro de Jesucristo, según la Biblia, y no,
según los evangelios apócrifos. No te dejes engañar. Y solamente para cerrar esta parte anterior donde mencionábamos que Jesucristo había hecho el primer milagro en Caná y por intercesión de la Virgen María, precisamente porque ella le pidió en una forma muy discreta a Cristo ayuda y Él la tomó en cuenta. Por eso nosotros a la Virgen María, cuando le hacemos una oración, le decimos: ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte, porque sabemos que si ella intercede por nosotros, Jesucristo nos dará un trato especial como trato de amigos de su propia mamá. Así que ahí cerramos la pregunta anterior. Seguimos acompañándote en tu camino. Ya volvemos después de la pausa. ¿Te gustaría conocer los lugares sagrados de Tierra Santa? Viaja con el Padre José de Jesús del 31 de marzo al 10 de abril y visita Jerusalén, la Gruta de Belén, Nazaret, Caná, Cafarnaúm, el Lago de Galilea, el Monte de las Bienaventuranzas, el Monte Tabor, el Río Jordán y muchos lugares más. No te pierdas esta oportunidad única. Llama ahora mismo para reservar tu lugar, ya que los espacios son limitados. Teléfonos 55 46 06 6476 y 55 46 06 6676. La peregrinación a Tierra Santa con el Padre José será el viaje de tu vida. Seguimos acompañándote en tu camino. Ya volvemos después de la pausa. Camino, un programa para encontrar la meta. ¿Sabías que si lees un poquito cada día durante un año vas a entender todo lo esencial de la Biblia? Conocerás el origen del pueblo judío, cuál es el sentido de los 10 mandamientos, conocerás la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, las palabras de Jesucristo y muchos temas más. 365 días para acercarse a Dios es un libro del Padre José que te hará descubrir que Dios está más cerca de ti de lo que te imaginas. Pregunta por él en la parroquia de los Santos Cosme y Damián, Serapio Rendón 5, Colonia San Rafael, a 2 calles del Metro San Cosme o a 3 calles del Metrobús Revolución. Seguimos acompañándote en tu camino. Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa donde estamos respondiendo a tus preguntas. Y viene una pregunta que poca gente me había hecho, pero se me hace interesante. Jesucristo no fue una persona que vivió en Jerusalén, en la gran capital donde vivía la gente sabia, importante de su tiempo. Jesucristo vivió en un pueblito, allá en Galilea, en una montaña. Y pues no es lo mismo la educación que recibe una gente que vive en la Ciudad de México, alguien que vive en la Sierra de Oaxaca, por ejemplo, ¿no? Por eso la pregunta me parece interesante y te la hago a ti. ¿Jesucristo sabía escribir? ¿Tú qué opinas? ¿Que sí o que no? Bueno, pues solo hay una mención en la Biblia que permite entender que Jesucristo sí sabía escribir. Una sola mención. No se dice en ninguna otra parte si Jesucristo sabía escribir o no. Y te voy a leer este texto que está en el capítulo 8 de San Juan. Pon mucha atención para que entiendas que el texto ni siquiera quería decirnos que Jesucristo sabía o no escribir, sino nos está hablando de otra cosa más importante. Dice así el texto. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto lo decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía
en tierra con el dedo. Bueno, recordamos este pasaje donde imagínate qué penosa situación para una mujer ser descubierta en adulterio, pero también qué discriminación, porque uno diría, ¿por qué le llevan a la mujer y al hombre del adulterio, por qué no lo llevan? ¿Por qué a la mujer solamente la juzgan y al hombre no? Por otra parte, imagínate que te descubrieran a ti en adulterio y te llevaran por las calles. Qué vergüenza, qué pena. Pero además lo más delicado, que de acuerdo a la ley judía, a estas mujeres se les llevaba una especie de agujero donde se les lanzaba y todo el mundo les empezaba a lanzar piedras hasta matarlas. Imagínate matar a una persona a pedradas. Bueno, esto supuestamente lo hacían para darle una lección y que ninguna de las jóvenes del pueblo volviera a repetir lo mismo. Es algo tremendo. Pero Jesucristo en aquella ocasión, recordamos la respuesta. Él dice, yo no voy a decirle a la mujer que lo que hizo está bien. Yo no voy a aplaudirle, pero tampoco voy a permitir que quienes no están limpios del todo sean los jueces, porque imagínate que una persona que está sucia quiera obligar a otro a que se lave las manos y lo tache de sucio. Por eso Jesucristo dice, muy bien, yo no voy a ir en contra de la ley de Moisés, porque si Jesucristo hubiera ido en contra de la ley de Moisés, todos hubieran dicho que Jesucristo era un blasfemo que se estaba poniendo por encima del gran líder Moisés. Jesucristo lo que dice, muy bien, está bien, hay que apedrear a las mujeres así, pero ¿quién va a lanzar las piedras? ¿El que está sucio? No. Por eso Jesucristo dice, el que esté libre de todo pecado, que empiece a arrojar la primera piedra. Y nos dice el texto que empiezan a alejarse primero los más ancianos, pues sí, porque son los que tienen una cola más grande que les pisen, y luego los jóvenes, porque finalmente, ¿qué persona existe en el mundo que nunca haya cometido algo malo? Yo creo que ni el Papa, ni los santos, nadie absolutamente, todos hemos cometido alguna falta y por eso no podemos juzgar tan tranquilamente a alguien como si nosotros fuéramos Dios y nunca hubiéramos cometido ninguna falta. Pero Jesucristo tampoco quiere ser muy duro con la gente que está a su alrededor. Jesucristo, imagínate qué mal haría, no señala a la mujer pecadora, pero que sí señalara con el dedo a los fariseos y a los que estaban ahí, a los escribas, diciéndole, tú eres pecador, tú eres pecador. Jesucristo tiene que tener el mismo trato para con todos. No señala a la mujer pecadora, pero tampoco quiere señalar ni hacer sentir mal a los escribas y a los fariseos. Quiere que haya una conciencia de que hay que tratar de ser comprensivos con los demás. ¿Y sabes qué es lo que hace para que nadie se sienta agredido visualmente, sintiendo que lo ven? Bueno, lo que hace Jesucristo es se disimula y pone la mirada en otro lado. Por ejemplo, a mí me ha tocado alguna vez ser maestro, o bueno, muchos años de mi vida, más de 30 años ser maestro en la universidad, en la Escuela de Arte Sacro, en el Tecnológico de Monterrey, en la Universidad La Salle, en muchos lados, y de repente cuando veo que hay algunos alumnos que no han hecho la tarea o que han hecho alguna cosa negativa, yo cuando digo, bueno, hay algunos alumnos que tienen este problema, yo no volteo a verlos. Yo volteo a ver hacia otro lado para que ellos no sientan que se les está agrediendo, porque este contacto visual, cuando estás comentando un problema y se lo dices a alguien, puede ser muy fuerte. Por eso Jesucristo lo que hace, nos dice el Evangelio, se agacha a escribir en el piso. Pero lo que nos quiere decir el Evangelio no es lo que Jesucristo escribió, no sabemos qué escribió Jesucristo. ¿Qué habrá escrito? ¿Tú te imaginas? Vamos a echarle imaginación. ¿Habrá escrito perdón? ¿Habrá escrito Dios los ve? ¿Habrá escrito, no sé, alguna parte de la Sagrada Escritura? No lo sabemos. Sabemos que escribió, pero ya te he dicho, para disimular, porque viendo hacia el suelo, esto le impedía ver a la mujer tirada ahí, a un lado, llena de vergüenza, y le impedía también ver a todos los que estaban acusando.
De esta manera Jesucristo muestra una gentileza especial para las personas que estaban cerca de él. La siguiente pregunta a lo mejor también la puedes contestar fácilmente si has leído un poquito acerca de Jesucristo. Ahí va la pregunta. ¿Qué idioma o lengua hablaba Jesucristo? ¿Qué idioma o lengua hablaba Jesucristo? Para responder a esta pregunta, tenemos que recordar que durante la vida terrena de Jesús se hablaban en su entorno varias lenguas o idiomas. La lengua del pueblo judío en general era el hebreo, pero ciertas poblaciones como los pueblitos, como Nazaret, donde vivía Jesucristo, utilizaban también el arameo. Sin embargo, la población había sido conquistada sucesivamente por dos grupos que influyeron notablemente en la escritura y la forma de hablar de determinados grupos. ¿Quiénes habían conquistado antes a esta tierra donde vivía Jesucristo? Primero, los griegos. Los griegos lograron poner su lengua como la lengua de la gente de conocimiento, la lengua culta, la gente muy nice, ¿no? Así que la gente en tiempos de Jesucristo, que era culta, hablaba el griego. Y por otra parte, ¿quién más había invadido a los judíos? Pues los romanos. ¿Y los romanos qué idioma hablaban? El latín. Y el latín era una lengua para todo el pueblo. Por eso al latín se le llamaba el lenguaje del vulgo, que es vulgo, pueblo, el lenguaje vulgar, el lenguaje popular. Por estas razones podemos concluir que Jesucristo hablaba el arameo en el ambiente familiar, es decir, con María, con José, con sus colegas de Galilea, hablaba arameo. Entendía y hablaba el hebreo, especialmente porque estaba escrito en el hebreo todo el Antiguo Testamento. Cuando iba a la sinagoga tenía que leer y hablar el arameo perfectamente. También sabemos que llegaba a pronunciar algunas palabras en griego. Muchas palabras son utilizadas en griego por Jesucristo porque los griegos los habían invadido, y también entendía los mensajes del Imperio Romano en latín. Por esa razón el Antiguo Testamento se tradujo del hebreo al griego y el Nuevo Testamento se escribió en griego. Posteriormente toda la Biblia se tradujo al latín y los cristianos utilizan muchas veces sin darse cuenta palabras de origen hebreo, griego y latín. Hebreo, aleluya; griego, por ejemplo, bautismo, que significa baño; Eucaristía, que significa acción de gracias; o en latín, también nosotros tenemos palabras en latín como misa, que significa despedida, o domingo, que significa día del Señor. Bueno, pues muchas gracias a todos por haber estado en este programa. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.